Amante Padre, una vez más estamos aquí en este lugar reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo nuestra necesidad de ser gobernados por tu palabra, de recibir vida a través de ella. Y Señor, sabiendo que has puesto la vida, el reino, el poder, la gloria, la santidad, la justicia en la persona y en la obra de Cristo, venimos entonces en esta mañana pidiéndote que nos ayudes a ver a Jesús a través de la proclamación de este. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Te rogamos que nos ayudes en esta mañana y en esta tarea. Humildemente te rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el capítulo número 2 de Hebreos, habíamos venido a esta advertencia, pudiéramos decir, a esta seria palabra de cautela que el escritor de Hebreos nos da. ¿Dónde se encuentra esa palabra? Se encuentra allí. Vamos a leer los primeros versículos para no leer todo el capítulo como hicimos la semana pasada. Leamos los primeros versículos del 1 al 4, dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Decíamos la semana pasada que lo preciado, lo grande de nuestra salvación requiere diligencia en su enfoque, en nuestra búsqueda de ella y en nuestra dependencia de Cristo. Decíamos ciertamente que nuestra diligencia, nuestro enfoque, nuestra dependencia en Cristo refleja, revela cuán preciada, cuán grande es esta salvación para nosotros. El escritor de Hebreos en el capítulo 1 no nos deja ninguna duda al respecto. Recuerdan que hemos visto cómo esta comunidad creyente judía, ciertamente con un trasfondo en el judaísmo, habían venido a la fe, estaban en Cristo, profesaban el ser creyentes en Jesús, pero aparentemente ahora en un tiempo de prueba están bajo la tentación de abandonar la confianza en la persona y en la obra de Jesús. Y el escritor, consciente de que está con una audiencia que valora las cosas pasadas, que valora el trasfondo que estos creyentes tienen en el judaísmo, le dice y les hace referencia una vez más a las palabras pasadas y ciertamente al pacto de la ley en Moisés, y les dice aquellas palabras que dio en el pasado, aquella palabra de Dios que traía promesas y condiciones para heredar nación, tierra, reino, liberación de enemigos, prosperidad para el pueblo. Ciertamente la desobediencia de aquellas palabras trajo justa retribución. Dios ató aquel pacto de Moisés a promesas y a realidades temporales y terrenales. Si obedeces, llegas a la tierra, ¿verdad? Si me adoras correctamente, te mantienes en posesión de ella.
Si me reconoces, destruyo a tus enemigos. Si obedeces mi pacto, te doy prosperidad y salud. Si te mantienes en todas las palabras que te he dado, habrá un rey siempre sobre el trono de Israel. La historia que hemos concluido de esas cosas pasadas es que el pueblo no obedeció y ciertamente vemos la justa retribución en que aquellas promesas, bendiciones temporales y terrenales, el pueblo las ha perdido. Han sido conquistados por enemigos. Han perdido a un rey conforme al corazón de Dios, que sea un pastor del pueblo. Ciertamente están bajo la bota de un imperio opresor y extraño. Ciertamente aquellos son los verdaderos reyes en vez de los reyes que simplemente son un monigote en la mano del gobierno romano. Justa retribución al quebrar y quebrantar aquellas palabras antiguas. Pero Dios ha dado la última palabra, y ha dado la última palabra en Cristo. Y las promesas y bendiciones de esta última palabra en Cristo van más allá de promesas temporales o terrenales, sino que llevan junto con ellas promesas eternas, espirituales para la vida del pueblo. Si ciertamente aquellos por desobediencia entraron en una retribución justa, ¿cuánto no más aquellos que ahora descuiden esta salvación que nos ha sido dada en la persona y la obra de Jesús? ¿Y de qué se trata este descuido entonces? Veníamos, ¿verdad?, a este pensamiento. El escritor aquí de Hebreos dice, atendamos con más diligencia. Si ciertamente aquellas cosas eran importantes. ¿Por qué eran importantes aquellas cosas? Ciertamente habían bendiciones temporales y terrenales, pero eran también de suma importancia, como nosotros hemos visto ya a lo largo de todo el capítulo 1, porque apuntaban a verdades eternas, espirituales, que hallarían cumplimiento en Cristo Jesús. De tal manera que si fallar aquí traía consecuencias, fallar con respecto a Cristo, como decía un antiguo coro, es pérdida tal que no se recobra jamás. ¿Cuántos recuerdan aquel corito? Disculpe, me estoy poniendo viejo, los viejos nos viene a la mente este tipo de cosas. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Oh, ciertamente Israel perdió sus reyes, el reino. Ciertamente perdieron su autonomía, su independencia, su libertad. Ciertamente, graves consecuencias, pero todo aquello era para venir como señal, como tipo, como realidad final en aquel reino eterno que solo puede ser heredado no a través de la palabra de Moisés, sino a través de la palabra de Moisés que Cristo cumple en su persona y su obra a nuestro favor. A nuestro favor. Y si no le prestamos atención entonces a esta gran salvación, ¿a dónde iremos? ¿Dónde encontraremos bendición a nuestras vidas? Cristo es, como hemos dicho, la última palabra. Fuera de Él no hay bendición, no hay vida para el alma, para el pecador. ¿Cómo escaparemos? ¿De qué se trata este deslizarse? Decíamos la semana pasada, ¿de qué se trata este pecado? Pudiéramos decir el pecado del libro de Hebreos. O el pecado de pecados. El pecado que nos pone, ¿verdad?, en aquella condición irrevocable de la muerte eterna. De no tener para dónde ir. ¿Para dónde voy?
Las palabras de Pedro ciertamente nos vienen a la mente cuando Pedro dijo, cuando el Señor está preguntando quién dicen los hombres que Él es. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, trae la respuesta certera. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que estaba diciendo Pedro, el Mesías prometido, la última palabra de Dios, el cumplimiento de toda promesa para la vida de su pueblo. No estoy seguro que Pedro tenía esta profundidad de entendimiento en lo que dijo, pero ciertamente lo que dijo tenía una gran profundidad de significado. Y en algún momento también Pedro, cuando abandonaban a Jesús y Jesús les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro dice, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuál es el pecado del libro de Hebreos? ¿Y cuál es este peligro de deslizarse? Es el peligro de aquellos que habiendo confesado un día esta confianza de que Cristo es la última palabra, de que en Él me va en juego todas las cosas de mi vida, de que fuera de Él no hay bendición ni esperanza. Después de haber confesado esto, después de haber estado con el pueblo que lo confiesa, después de haber sido aquellos que hemos recibido allí en la comunidad de creyentes, sacramentos que nos hablan del Espíritu Santo, de la vida de Cristo entregada por nosotros, después de haber estado en el lugar santo de Dios en el mundo, en su templo, en su cuerpo, que es la iglesia, venir entonces a considerarlo todo común, a pisotearlo, a abandonar nuestra confianza del principio, a voltearnos de Cristo como nuestra única esperanza y a tenerlo como por algo común. Esta palabra que vamos a ver ahora pronto después, lo común es algo que uno, por ejemplo, viene de la raíz de un threshold, el umbral de una casa es algo común, porque usted constantemente está ¿qué? Pisoteándolo. Ciertamente está hecho para ser pisoteado, es algo común. Pues eso es lo que es profano. Lo que es profano, ¿verdad? Es aquello que es común, que no es santo, que no es aquello a través de lo cual podemos llegar a Dios. Pues los hebreos estaban en el peligro de contar y de tener a Cristo como profano, como común, como algo a ser pisoteado, como algo no valioso, como algo que en realidad no nos va en juego en Él toda la eternidad y toda manera de ser bendecido delante de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, como hacíamos la semana pasada, ¿has venido a valorar esta gran salvación que te ha sido regalada? ¿Has venido a valorarla? ¿Has venido a tenerla como un gran tesoro? ¿Has venido a depender de ella con gran vehemencia, con gran convicción? Tengamos cuidado, porque si no es esa manera en que la valoramos, en que la buscamos, en que la perseguimos, ya teniéndola ciertamente, si no es esa manera en la que nos entregamos a ella, tengamos cuidado, no nos deslicemos. Y esta palabra de deslizarnos es aquel que es parareo en el griego, que tiene que ver simplemente con fluir al lado, deslizarse al lado, ¿verdad? Y ciertamente aquellos que no valoran, que no atesoran, que no hayan gran urgencia y necesidad en la cruz de Cristo, hay el peligro de ¿qué? De deslizarse al lado, a lo profano, de en algún momento contar la sangre de Cristo y su cruz como común, como profana, como algo que puede ser pisoteado, como algo que en realidad no tiene el valor y la importancia
que debe tener. Ahora alguien puede decir, pero pastor, nosotros somos reformados. Nosotros creemos, aparte no somos bautistas primero también. Creemos que la salvación no se pierde. Y creemos en la perseverancia de los santos y en todas estas cosas. Ciertamente. Ciertamente. En otras palabras, nosotros afirmamos que nada ni nadie nos puede separar de la mano de Dios. Que una vez que Dios nos ha salvado y nos ha sellado con su Espíritu, le pertenecemos a Él y somos de Él para siempre. Que Él nos va a preservar, que Él nos va a guardar, como vimos en 1 de Pedro capítulo 1, que Él por el poder de la fe nos va a guardar y a preservar para aquella salvación que está aquí reservada para nosotros. Pero es esta realidad. Una pausa y una razón y justificación para no ser diligentes en nuestra búsqueda, en nuestra valoración, en nuestro atesoramiento de la gran salvación que nos ha sido dada. No lo es, no lo es. Bueno, ya yo la tengo ahí ya. Simplemente, no importa lo que haga en realidad. Ya tengo yo tengo los tickets míos para Chile, los tengo ahí en la gaveta ya. Y ya yo no me preocupo más por eso, gracias a Rosita que me ayudó, ¿verdad? Pues ahora yo me despreocupo de mi viaje a Chile. Y algunas personas hemos pensado en algún momento que nuestra salvación en Cristo es como tener un ticket allí en la gaveta, de la cual ahora yo simplemente me despreocupo. No pienso en ella, no la valoro, no la atesoro, no la persigo, no la busco, no me involucro con ella. Porque ya tengo el ticket para el cielo. Cuidado, hermanos. Cuidado con esa actitud. No sea que nos deslicemos lejos de Jesús. No, yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy salvo, siempre salvo. No, la comunión, ir a la mesa del Señor, la confesión, no, yo no, en realidad, yo tengo el ticket ya asegurado. Los hermanos en la iglesia, no, bueno, en algún momento yo paso por allá, les doy una vueltecita, pero ya yo soy salvo por la gracia de Dios. En la Biblia, bueno, sí, yo de vez en cuando, ¿verdad? Leo ahí un alaquito, pero tú sabes, yo no necesito la Biblia para ser salvo, no necesito. Cuidado, no nos deslicemos. Cuidado, no nos deslicemos. Hagamos pausa ahí en la advertencia para después explicar otra cosa. También pudiéramos decir, como ciertamente era parte del haber judío, somos el pueblo de Dios. Somos los elegidos. Somos los de la elección. Él me escogió a mí antes de la fundación del mundo. Ya tengo el ticket seguro. Pastor, yo no tengo que advertir, no tengo que recibir esta advertencia, no tengo que preocuparme acerca de ella. No creo que esa es la forma de interpretarla, porque yo creo en la elección. Tú podrás creer en la elección, pero la elección no te salva. El creer en la elección, discúlpeme, el creer en la elección, en la doctrina de la elección, no te salva. Los judíos ciertamente creían en la doctrina de la elección. Hemos sido escogidos el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos a los patriarcas. Yo soy fariseo de fariseos, decía Pablo. Yo soy de la tribu de Benjamín, de esta tribu, de aquella. Yo he sido circuncidado. ¿De cuántas maneras, hermanos, descuidamos esta salvación tan grande? La descuidamos en esta forma en que hemos hablado, y ciertamente está este lado de la elección y creemos en la elección de Dios. Pero vamos a otro lado un poquito más controversial. Bueno, no, pastor, sí, ¿cómo es que sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo te aseguras delante de Dios?
de que eres salvo. Pastor, porque yo soy elegido. Ciertamente algunas personas en la historia se han dado cuenta de que la elección antes de la fundación del mundo no puede ser la base y el ancla para yo traer ¿qué? Aseguramiento a mi vida. Por lo tanto, entonces han descendido desde los recesos de la eternidad antes de este mundo, ahora a la presencia mundana, presente, real, práctica de mis obras. No, pastor, yo estoy asegurado y yo no me voy a deslizar. ¿Sabes por qué? Porque estoy haciendo obras buenas. Porque las obras son la evidencia de que yo he sido escogido y de que soy elegido. Pastor, mire cuán bien me va mi matrimonio, mire cómo yo he sido fiel. Pastor, yo he sido una persona de esta manera y de esta manera, yo tengo mis devocionales. Pastor, yo estoy lleno de buenas obras. Cuidado, no te deslices. Ciertamente hay un lugar para las obras, pero las obras no es la manera de asegurar de que no te deslices. ¿Cuál es la manera, pastor? Hermanos, Cristo y su cruz es la manera. Vengamos a Él, a su obra, a su persona. Pastor, pero como yo sé que yo he venido a Él, yo entiendo, hermanos, que del hacer preguntas y de nuestro pecado de incredulidad y de cuestionamiento no hay fin. Pero Dios le ha puesto un fin y tiene la forma de una cruz. ¿Cómo nos aseguramos delante de Dios? ¿Cómo es que podemos venir a decir ciertamente estoy apegado, enfocado en la salvación grande que Dios me ha dado? ¿Cómo es que puedo venir a ese aseguramiento? A través de la cruz de Cristo. La elección no es evidencia de tu salvación, ni tu ancla. Las obras no es la evidencia primaria, fundamental y esencial de tu salvación, ni tu ancla. La cruz es el ancla de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Queremos entonces meditar un poquito más en eso. Y la pregunta tiene que ver con esto. ¿Necesitas hoy a Cristo más que ayer? No te estoy preguntando si hoy eres mejor que ayer. Eso tiene un lugar. No te estoy preguntando si eres hoy mejor esposo que ayer. No te estoy preguntando si eres mejor ciudadano que ayer. No. Te estoy preguntando si necesitas hoy más a Cristo que ayer. Te estoy preguntando si en la medida que has venido a conocer esta salvación, la necesidad, el conocimiento, la conciencia de quién tú eres en ti mismo como pecador ha crecido y con la misma intensidad y en la misma extensión ha crecido la necesidad de la gracia que Dios ha puesto en Cristo para ti. Se ha vuelto Cristo más preciado para ti como pecador. Se ha puesto Cristo más esencial, más necesitado para ti como pecador, que cuando miras a ti mismo, como diría un antiguo predicador, me vi a mí y me vi como perdido. Vi a Cristo y vi que imposible de perderme. ¿Se fijan, hermanos? La cruz es nuestra teología, la esencia de ella, el eje de ella. La cruz, eso lo decía Lutero, la cruz es nuestra teología. Nosotros somos llamados a ser cristocéntricos. Es bueno hablar de muchas grandes doctrinas de Dios. Es bueno hablar y exhortarnos a las buenas obras, pero cuando hagamos ambas, no se nos olvide hablar
de la esencia de nuestra teología, que es Cristo entregado por nosotros pecadores. No se nos olvide llamarnos con la grandeza de esta salvación, porque nosotros la necesitamos. Pastor, ya yo la tengo. Ahí está. Cuidado, no te deslices. Allí está. Cuidado, no te deslices. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde la has puesto? Tenemos una iglesia hoy que se ha aburrido de Cristo. Tenemos una iglesia hoy en apostasía. Tenemos una iglesia hoy que anda enamorada de cualquier cosa menos de la cruz. Proyectos sociales abundan. Proyectos en la comunidad abundan. Seminarios de teología abundan. Escuelas y entrenamiento para esto, para liberación, para este apoyo, para este grupo, para aquel, para hacer esto, para hacer aquello, para aprender esto, para lograr esto, para hacer aquello. Abundan. Cristo y este crucificado escasea. Cuando vine a vosotros no quise saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Hermanos, detengámonos ahí. El libro de Hebreos nos llama a detenernos ahí. Nuestra inclinación en otra dirección es tal que tomamos el libro de Hebreos y lo tergiversamos también. Tomamos las escrituras y las torcemos. Cuando se trata de Él, la queremos hacer que se trate de nosotros. Queremos buscar una validación propia, una identidad propia en algo mío, aún en algo de lo que yo hago, porque Dios me lo ha dado. En vez de la cruz, no sabemos pararnos en la cruz. No sabemos practicar nuestra fe. Pastor, yo la practico, yo hago esto. No, eso no es lo que te estoy diciendo. Eso no es lo que te estoy diciendo. No sabemos practicar el descansar. No sabemos practicar el mirar a este. No sabemos practicar el considerar a aquel. No sabemos practicar el recibir de Él todas las cosas. No sabemos practicar el oír a Cristo y a este crucificado, y en Él y a través de Él recibir todas las cosas. Hermanos, en esa mente consideremos el no deslizarnos. Ciertamente el pecado, ahora no hablando de la incredulidad que es al que hemos hecho referencia. En otras palabras, el pecado de aquí de Hebreo y el deslizarse es el llegar a un momento en la vida de alguien que ha profesado, que ha caminado, que ha estado. Ciertamente hemos dicho, el pecado no es que, oye, se volvió un adúltero, se perdió. Oye, le pasó tal cosa, mira, se volvió inmoral, se perdió. Ese no es el tema de Hebreos. El tema de Hebreos es que lleguemos a un momento en nuestras vidas que desestimemos a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros como el ancla y la mayor necesidad de nuestra vida. En otras palabras, que lo desestimemos como aquel que dice Hebreos 1, que efectuó la purificación de nuestros pecados. En otras palabras, como va a decir Hebreos después, que no sea hallado en nosotros corazón de ¿qué? De incredulidad. No sea hallado en vosotros corazón de incredulidad. Y un corazón de incredulidad puede estar en aquel que cree en la elección y en las 5 doctrinas de la gracia. Y un corazón de incredulidad puede ser hallado aquel que tiene muy buenas obras. Pero un corazón de incredulidad
nunca es hallado en aquel que continúa viniendo a la cruz. Porque eso define la fe. Define la fe. El que viene a Él no le echa fuera. Es una promesa firmada, dada con la sangre de Cristo, que la puedes llevar delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que va a decir Hebreo. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Pero qué traigo? ¿De qué manera vengo? ¿Cómo me preparo? ¿Qué hago? No. Ve a Cristo. Él, su persona y su obra, ha firmado con su sangre como profeta, como rey, como sacerdote, como el primogénito en el mundo, como el que permanece para siempre, como el que ha derrotado a todos los enemigos. Confía en Él y ven a Dios a través de Él, que el que Él viene, así encuentra un trono de gracia. No te deslices en otra dirección. Y ciertamente el que lo ha encontrado crecientemente por el Espíritu, por la madurez, el crecimiento de la fe, encontrará mayor necesidad de Él. Y ciertamente abundarán los frutos y abundarán las buenas obras. Y podemos añadir que ciertamente el que constantemente está dándole rienda suelta a su carne, el que de alguna manera no tiene nunca o no encuentra una lucha en él contra el pecado que mora en su carne, podemos pensar que esa persona no ha visto al Salvador, no ha visto su necesidad. Y al no ver su necesidad, no ha venido a Cristo. En otras palabras, su inmoralidad es un resultado de su incredulidad. Pero cuidado, no siempre establezcamos la conexión en la otra dirección, que porque es inmoral o está caído o está en un pecado en particular, no cree, porque tenemos que afirmarnos a través de nuestras obras. No, nos afirmamos en la cruz a través de la fe. Y a través de esa cruz de la fe y llevado en los brazos del Salvador, veremos muchas buenas obras, pero la realidad es que nosotros no vamos a estar muy ocupados en mirarlas y decir, oye, lo que hice aquí, oye, qué buena esta obra, estoy haciendo esto para darle evidencia de mi salvación. No vas a estar muy ocupado así. ¿Sabes por qué? Porque el que es atrapado por la cruz está muy ocupado adorando a Jesús, dándole gracias, deleitándose en Él, obrando, porque hay un manantial en Él de vida que hace bien al prójimo, porque Él ha encontrado vida eterna. Cuidado, no nos deslicemos confiando en cualquier otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Cuidado, no sea hallado en nosotros corazón de incredulidad. Y brevemente quería llevarlos aquí a algunos textos, escuchar las palabras de Jesús con esto en mente. Porque si ustedes se fijan en este pasaje, dice, Cristo dio testimonio en el Espíritu con milagros y pruebas, y después los que los recibieron de Él también. La palabra de Dios nos explican la obra, la persona y el peregrinaje de Cristo en este mundo, así como el Antiguo Testamento ilustra las realidades finales y espirituales en Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 6, escuchamos lo siguiente. En Mateo capítulo 6, comenzando en el 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
¿Qué valoramos como la primera necesidad, el orden de primera necesidad en nuestras vidas? Si ustedes se fijan, hermanos, nosotros podemos tomar esta palabra fácilmente y decir, no, yo valoro a Cristo más que todo si mira lo que yo hago. Ahí es donde está el reto, hermanos. Ciertamente, yo valoro a Cristo más que todo porque yo hago pecado. Ciertamente, mientras más crezco en Cristo, me doy más cuenta del pecado del cual Cristo me ha librado y tiene que seguir librándome y un día finalmente me librará. ¿Cómo valoro yo a Cristo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. No, pastor, yo lo valoro mucho, yo hago esto, yo hago aquello. Cuidado, no te deslices de la cruz a las buenas obras, o de la cruz a la elección, o de la cruz a la Biblia, al conocimiento bíblico. Cuidado, no te deslices de Cristo y de su cruz. ¿Para quién es Él el tesoro? ¿De quién es Él el tesoro? De los que lo necesitan, hoy más que ayer. Hoy más que ayer. De los que se dan cuenta que fuera de su persona y su obra estamos irrevocablemente perdidos. Perdidos. Y que Él es el tesoro que es dado para nosotros, para ti, el tesoro de los cielos, para recibir el amor de Dios, para recibir comunión con Él, para ser guardados y preservados en Él. Allí está nuestra confianza, no en lo que hago, no en mis sentimientos, no en mis emociones, no en mi crecimiento, no en mi madurez. En la cruz de Cristo está mi ancla para no deslizarnos. Aquí en Mateo capítulo 13, el Señor también hablando del reino nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 13. Chequen allí nuestras inclinaciones a ver el reino como algo que nosotros ganamos, obtenemos, obramos a través de la obediencia de los mandamientos de Dios. Cuidado, no te deslices. Cuidado, no te deslices. El reino ha sido, Hebreos, el reino ha sido obtenido para vosotros y les es entregado como un regalo. El que no lo reciba como regalo no recibe el reino. Y para recibirlo como regalo tenemos que entender que todo lo que nosotros obramos es maldición, corrupto, indigno, común, profano. Que solo lo que Cristo ha obrado es santo, justo, perfecto, digno, ofrenda agradable delante de Dios. Hebreos, no se deslicen de vuestra confianza del principio. Piérdanlo todo para ganarlo a Él. ¿Por qué? Porque así funciona el reino. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y ahí viene nuestra carne dispuesta a comprar y a vender. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, abandonarlo todo y seguirme a mí. Ese soy yo. Yo lo abandono todo por ti. Mentiroso, no has abandonado nada por ti. No seas mentiroso. Dale gloria a Dios. Di, yo no lo he abandonado.
yo no lo he abandonado. En realidad, yo lo he profanado. Yo no he vendido todo para comprar a Cristo. A propósito, cuando vayamos ahí, que vamos a ir pronto a Hebreos capítulo 12, vamos a ver un ejemplo de alguien que vende y que profana. Porque precisamente esta palabra de porno, que tiene que ver, es donde tenemos la palabra pornografía, la palabra prostitución, etcétera, es la idea de alguien que vende, que se vende, que está listo para irse con el ¿qué? Con el que le dé más, que puede ser comprado por dinero. Y la palabra profano tiene que ver con la idea de aquello que es pisoteado, que no simplemente está ahí para ser pisoteado, es común, es profanado, ¿verdad? Jesucristo le preguntó un día a un hombre joven que le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el hombre le dijo, yo lo he vendido todo para servir a Dios. ¿No es eso lo que le dijo? Es decir, es lo que él quiso decir cuando el Señor le dijo, cuando este hombre, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él dice, bueno, ahí tienes los mandamientos. Los mandamientos te llaman a dejarlo todo por Dios. Ciertamente, si tú lo dejas todo por Dios y todo por tu prójimo, ahí está la vida eterna. Así sí, claro, yo todo eso lo que lo tengo, lo he guardado de mi juventud. Mentiroso, mentiroso. Y el Señor ahora lo prueba. Ok, ¿verdad? Lo has guardado todo. Ok, vende todo lo que tienes, que es mucho, y dalo a los pobres. Y se fue aquel hombre triste. Porque la ley de Dios nos llama a venderlo todo. Y tú y yo no lo hemos hecho. Y si crees que tú lo has vendido todo para seguir a Jesús, cuidado, no te deslices. ¿De qué? De aquel que sí lo vendió todo para alcanzarte a ti. De aquel que lo abandonó todo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se entregó por ti y puso la perla de gran precio para aquellos que reconocen que ellos han sido los impíos, los profanos, los porneos, aquellos fornicadores espiritualmente que han dejado a Dios para seguir nuestros propios deseos. Pero ha venido uno que no hizo así, que lo dejó todo por ti y por mí. Había un himno que decía, has dejado el pecado al venir a nacer. No. Al venir a Belén a nacer, tú dejaste tu trono y corona por mí. He ahí la perla de gran precio. He ahí el que se ve ahora perdido, ve todo el balance de su vida y lo ve perdido. Y ahora lo abandona. Dice, nada de esto me puede salvar. Cristo, sálvame. Te necesito. Puedo ver ahora toda mi perdición, toda mi fornicación, toda mi mercadería, toda mi profanación, toda mi maldad. Veo de cuántas maneras te vendo una y otra vez, y tú no eres aquel al que amo con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, y mucho menos al prójimo como a mí mismo. Señor, tú eres la única esperanza de mi vida. Tú eres la perla de gran precio. Aquí traigo mis maldades y las considero basura. Lo entrego todo, Señor, para recibir la gran perla. ¿Se dan cuenta, pueblo? De esta manera predicamos las buenas nuevas del reino. Si tienes tú que rendir tu vida totalmente para que Dios te reciba, cuidado, no
te deslices de la cruz. Cuidado, no te deslices de la cruz. Finalmente, hermanos, terminamos con esto. Allí en Filipenses. Pastor, ¿cómo yo sé que esa es la interpretación? Bueno, el Evangelio a través de todas las cartas debiera poder confirmártelo. Pero espero que esta palabra te pueda confirmar esta verdad. En Filipenses capítulo 3, Pablo dice, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosas eran ganancias para? Ahí la tienen en el pasaje, ¿verdad? En los primeros versículos. Toda aquella identidad que el Saulo de Tarso confiaba para que Dios, ¿qué? Lo recibiera. Desde la elección, su identidad nacional, su identidad de tribu, su identidad piadosa, su identidad celosa. Pablo tenía una identidad propia. Como decimos los cubanos, que no la brincaba aún. Estaba lleno y por identidad propia decimos vida propia, justicia en Él mismo. Y hermanos, decíamos la semana pasada, de nuestra propia justicia no hay fin. Lo vemos de tantas maneras. De alguna manera hay algo a lo que queremos agarrarnos fuera de Dios en Cristo Jesús para decir, aquí está mi valor, aquí está mi sentido, aquí está por lo cual puedo vivir. Para nosotros los cubanos, si usted le pregunta a un cubano quién es la mejor raza del mundo, ¿quiénes son? Los cubanos. Los cubanos. ¿De dónde sale eso? De las profundidades del infierno. De las profundidades. Vaya, a lo mejor un cubano dice que Satanás es un ¿qué? Un cubano. Hermano, yo puedo hablar de los cubanos porque yo soy cubano, ¿ok? Pero yo amo a los cubanos. Pero ciertamente, pero ahora pregúntele a un colombiano o pregúntele a un brasilero. Vaya a otra etnia, vaya a otra a ver quién es el mejor. Y si no, son los blancos los mejores. ¿Verdad? Los blancos son los mejores. ¿Pero qué blancos? ¿Los de América o los de Europa? ¿Los de Europa o los de China? Es decir, los de América, los blancos de América discriminan a otros blancos, los de otro lado a otros blancos. Es decir, no hay fin de la discriminación racial, no hay fin. Los negros discriminan a los negros de aquí, a los negros de allá. Los ricos a los pobres a los ricos. Es decir, no hay fin de aferrarnos a nuestra propia preservación e identidad. No hay fin. Aquellos que está de moda ahora, la orientación sexual, el género, es mi identidad. Mi identidad, porque yo soy tal cosa, cuidado con esto, porque yo soy aquello. Y no solamente ellos, nosotros los hombres también tenemos un pecado grande en esto, al poner nuestra esperanza en nuestra hombría. Tócale a un hombre en su hombría, en su virilidad, a ver qué pasa. ¿Qué pasaría? O la mujer en su femeninidad, ¿se dice? Femenidad. Tócale a una mujer su belleza. Cuidado, hermano, que salen poseídas. Se acabó la santidad. Cuidado. Hermanos, necesitamos un Salvador.
somos miserables, hermano. No hay fin de nuestra propia justicia. No hay fin de nuestras propias. Nuestro corazón es una fábrica de crear reinos propios, identidades propias, castillos propios, dioses propios, identidades a través de las cuales encontrar descanso, satisfacción, significado, valoración. Y todo eso es basura. Es lo que dice Pablo aquí. Al final del día, cuantas cosas eran para mí ganancias, las estimaba como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, ¿qué usted hace con la basura? ¿La pone en su closet, en su escaparate? ¿La tira por dónde? Bueno, sí, pero si entendemos este pasaje va por otro lado. El estiércol va por el baño. Lo que Dios dice acerca de nuestras propias identidades es que son estiércol, trapos de inmundicia. Y el que viene a ese entendimiento halla la perla de gran precio en la cruz. Como diría Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque mi amor propio me tenía en condenación, mi estima propia, mi amor propio, mi propia identidad, mi propio reino me tenía en ruina, en tinieblas, en condenación, en luchas, en guerra. Pero he encontrado uno fuera de mí que ha venido de los cielos, que se dio a mi favor, que incondicionalmente me recibe sin yo pagar nada, sino simplemente reconociendo que necesito ser rescatado de mi estiércol. Y el Señor entonces nos corona como sus hijos. Y nos dice, como nos dice después en Pedro, que ahora ustedes son real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué? Por la cruz. Por la cruz. Por la cruz. Pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las glorias mías de aquel que nos llamó del estiércol, de las tinieblas a su luz admirable. Hebreos, no os deslicéis. Hebreos, perseguid a esta persona y todo lo que hay en él. Hebreos, perseverar hasta el fin, porque hay gran ganancia y recompensa lo que así hacemos, la salvación de nuestras almas. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más hoy llegar a Cristo y verlo a Él, ver su gloria por nosotros, a nuestro favor. Oh, Señor, a través de ella, nútrenos hoy, edifícanos, Señor, para que podamos salir en gratitud, en confianza, en cuidado de la gran herencia que has depositado en nosotros ahora en los cielos, de la cual ahora administramos a través de tu Santo Espíritu por la fe, solo por Cristo, para la honra y la gloria tuya. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.